Ok, bien chicos. Estábamos construyendo nuestro marco teórico y dentro del marco teórico hemos visto que tiene tres partes fundamentales y una de esas se llama marco referencial. Y el marco referencial iba a tener dos partecitas, la parte que habla de los antecedentes y lo que habla del estado del arte, ¿ok? Entonces ya revisamos lo que es los antecedentes. ¿Qué deberíamos tener en el aula virtual si revisáramos una tareita con este trabajito de haber hecho nuestro marco teórico en la parte que respecta a los antecedentes, ¿sí? Revisaron, chicos, las bases de datos, revisaron las revistas, revisaron todos los procesos para poder encontrar una información sólida, confiable para sus trabajos de investigación. Espero que sí. A ver, veamos qué han hecho. Sí, solo para revisar. A ver. Ver para calificar. Esto es los trabajos de tesis, mis antecedentes, ¿sí? Ok. A ver. Lisbeth. Siempre es la primera, Lisbeth. A ver. Veamos todo, ¿sí? La tareita que hemos hecho. Que era colocar los antecedentes de mi proyecto. Uy, qué lento está esta página. Qué lenta está, chicos. Ay, Dios. Ok, a ver, chequemos lo que ha hecho. Ok, listo, ahí está. Ahí está. ¿Y cuántos alumnos son? Son 2 alumnas. Quivervisión para la enseñanza del inglés en estudiantes de la Universidad Educativa María Murillo Bernal, Arequipa 2020. Antecedentes internacionales. Primero, la estructura del APA para la referencia, ¿no es cierto? El apellido, el año, el título del trabajo en forma de letra, ¿cómo se dice? La letra cursiva. Luego, esta es una tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid, de España, y aquí ya está el año 2017. El objetivo principal de este trabajo de investigación está relacionado con la contribución que las diferentes tecnologías en la realidad mística, realidad aumentada, realidad virtual realizan en el marco del aprendizaje de las matemáticas. La metodología cualitativa se ha utilizado en el proyecto. Muy bien. La tesis que aquí se presenta es un estudio del proceso de incorporación pedagógica de las relaciones de información y comunicación. Como conclusión del investigación se tiene que los alumnos consiguen mejoras en el aprendizaje. Segundo trabajo de investigación. Ok. Bien. Este trabajo, respecto a este trabajo, chicos, que hemos hecho, ¿alguna pregunta? De esto que hemos construido nuestro pequeño marco teórico. En la parte que se refiere a antecedentes. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta de parte de ustedes, por favor? ¿No? Entonces, si no hay, avanzamos un poquito más. Entonces, ya hablamos de los antecedentes. Ahora, chicos, vamos a ir al estado del arte. Álamo, si hay alguna pregunta, por favor, por el chat, me avisas, ¿sí? Gracias. Vamos a la segunda parte, chicos. Ya hicimos marco referencial 1, 1.1 antecedentes, 1.2 estado del arte. Vamos a ver el estado del arte.
¿Qué es un estado del arte? ¿Sí? A ver, hay muchas definiciones de estado del arte. Hay muchas proposiciones para hablar del estado del arte, para hablar del estado de la cuestión, para hablar del estado del conocimiento. Entonces, muchas veces se utiliza un mismo nombre para hablar de el estado del arte, el estado de la cuestión, el estado del conocimiento. Entonces, vamos nosotros a desmenuzar un poquito, de acuerdo a los autores, cómo es que se ha ido plasmando qué es un estado del arte. En primer lugar, un estado del arte es una modalidad de investigación documental. ¿Por qué es una modalidad de investigación documental? Porque lo que reviso es literatura. Yo estoy haciendo una revisión de literatura. Esta literatura tiene que ver con los trabajos de investigación realizados por otros autores, por otros investigadores. Reviso cuáles han sido sus hallazgos, cuáles han sido sus problemas en los procesos. Entonces, esta se le dice que es una investigación documental porque revisa literatura. O, en algunos casos, algunos autores la llaman investigación bibliográfica. No sé si han escuchado, ¿ok? Pero más apropiada es la investigación documental. ¿Por qué? Porque cuando tú haces también investigación y vas a revisar, por ejemplo, los registros de los alumnos, ¿qué pasó con los registros de los alumnos? ¿Qué revisas ahí? Su rendimiento académico. ¿Qué estás haciendo? Una revisión documental. Por lo tanto, estoy haciendo una investigación de documentos. Por eso se llama investigación documental. ¿Está claro? Va a haber algunas, más adelante que sepamos entrar al capítulo 2, ya que es la identificación del tipo de investigación que yo voy a hacer. Ahí vamos a revisar un poquito lo que es la investigación documental. Pero les voy diciendo de qué se trata. Es la revisión de documentos de fuentes que permitan tener una visión más clara de lo que voy a hacer en mi proceso de investigación. ¿Me están escuchando todos bien? ¿Sí? Profesora, hay una Alan, pregunta. ¿me escuchan o no? Sí, sí, perfecto. Hay una Ajá. pregunta de Verónica. Pregunta si solo tenía que abarcar tesis. Uh-huh. La misma pregunta Alexandra, que ha encontrado solo una tesis del 2011 y tuvo problemas con eso. Sí. Cuando nosotros hacemos antecedentes, solo revisamos tesis, nada más. No hacemos la revisión de otro asunto. ¿Por qué? Porque ya vienen los otros procesos. ¿Ya? Por eso se llama antecedente. ¿Qué hubo antes de mí en el proceso de investigación? ¿Contesté tu pregunta, Verónica? ¿Hay alguna repregunta, Álamo? ¿No? Ya, dice que si solo encontramos una tesis internacional relacionada a nuestro tema. Ojo, vuelvo a recalcar, y lo vimos la anterior clase, no tienen que estar las variables exactamente iguales en la tesis, sino tiene que haber relación con mi tema. Si yo estoy buscando, miren, aquí mismo, investigación, estoy haciendo un trabajo sobre investigación documental, ¿ya? Estoy haciendo una investigación sobre investigación documental. Entonces, ¿yo voy a revisar tesis que hablen sobre investigación documental? Sí, pero voy a revisar tesis también que hablen sobre los tipos de investigación, voy a revisar tesis que hablen sobre la definición de investigación, voy a revisar trabajos que hablen sobre monografías, trabajos que hablen sobre investigaciones históricas. ¿Por qué? Porque en alguna de ellas puede ser que traten parte de este proceso porque se relaciona. Entonces, cuando yo reviso una tesis, no tengo que encontrar la variable exacta de mi tema. O sea, una primera búsqueda es ya con mi variable, pero otra segunda búsqueda es con temas relacionados a mi variable. Puedo usar hasta mis objetivos, revisar mis objetivos. Puedo ver
qué partes de mi variable trabajo y entonces, si hablo de documentos, entonces, ¿qué es un documento? ¿Es un libro un documento? ¿Es una monografía un documento? ¿Es un registro un documento? O sea, voy investigando y revisando las teorías de acuerdo a mis variables, mis objetivos, las dimensiones de mi variable, todo lo que se relacione a mi proceso de investigación. Profesora, No solo tienen que estar disculpe, tus variables expresamente. Julio. también tenía justamente problemas con la búsqueda de información para una de mis variables. Ya. Y normalmente no pude Dime cuál es encontrar. tu variable. Mi segunda variable es ¿Cuál es tu variable, hijo? método Bauhan. Ya. O sea, vamos por partes. Tú estás haciendo, a Bueno, ver, el título de mi tema es aprendizaje del idioma inglés y el método Bauhan en estudiantes. el aprendizaje del idioma inglés y el método Bauhan en los estudiantes. ¿No te parece ese título muy Poco. largo? Pues bueno, tengo dos variables. El A ver, primero es aprendizaje del inglés o idioma inglés. Y mi otra variable, el método Bauhan. O sea, a través del método Bauhan. ya, a ver. Díctame tu título, Julio. Con eso seguiré avanzando aquí. Díctame tu título. Ya, díctame. Tu título completo. Díctamelo, por favor. Julio. Sí, mis disculpa. Es aprendizaje del Ajá, idioma díctame, hijo, tu inglés. título. Ya. Aprendizaje del idioma Un inglés. ratito. Aprendizaje. ¿Ya? Del ¿Ya? idioma inglés A través, dices, ¿no? y el método o a Y través el, o a través del ¿ya? método. Y el ¿Ya? método ¿Ya? ¿Y el Bauhan. método? Bauhan. Bauhan. Con V. A ver, Bauhan, o sea, con W, Bauhan. Con V Bauhan, y así. después de la U está la G. ¿Ya? ¿Esto En, es alemán? ¿Es un método alemán? no es, Ya. es un Bauhan, método. Estudiantes de la institución ya. educativa. Y ya, sobre el método Bauhan no he Aprendizaje del podido. idioma inglés y el método Bauhan, ¿no? Bauhan. En los Sí. estudiantes, ya. Sigue ahí, en los estudiantes de... Ok. Este método aprendizaje, ¿qué es lo que quiero yo? Aquí voy a estudiar qué es aprendizaje del idioma inglés y aquí voy a estudiar qué es el método Bauhan o los voy a relacionar. Lo que quiero hacer es una relación entre ambos, o sea, cómo puedo obtener un mejor Entonces, aprendizaje a través del método Bauhan. ahí estaría tu título. ¿Ya? Entonces, estas son mis variables. Y dices que del método no hay. ¿Has entrado a todos los registros? ¿Has entrado a todas Bueno, las bases de eh, datos? A DianLea, a Google. No, sí no he has entrado, entrado a todos. Estoy segura de eso. bueno, he buscado en la mayoría de ellos acerca del método y no he encontrado que estén referenciados o que estén dentro de las bases científicas. ¿Este método dónde lo has sacado, pues? Es que tenía al principio un problema sobre si es que Ya, era ahí está. necesario Mira, ahí están estos son los artículos. Ahora vamos a ver perdón, me he ido a artículos, repositorios.
Sí, solamente, también me olvidé decirle que en algunos casos encontré, pero Ya. que ya tienen muchos años de, de publicación y como nos pidió que fuera un mínimo de 5 años y no había. Ujú. Bueno, eso habría que hacer la acotación, que no se ha estudiado este método. Eso te indica que este método por alguna razón no ha sido estudiado durante más de una década. Para eso le haces las revisiones, o sea, te están indicando, también te están, no, método bajo, ya. Te están indicando que esto no, ¿estás seguro que ese es el método? Con V, profesora, con V. Aquí me has, ah, ya, pero él dice que no, que es el otro método. Me han pasado a este método Bau, que a los efectos de la política sobre economías latinoamericanas. No. Entonces, hay que buscar en todas las universidades. Sí, he tenido que buscar en cada No es repositorio con y W, es con V, con V, con V, con sí, W, Julio. V, V, Con- después de V. la G una H. Ay, dímelo bien, pues, hijo. Después de la G, una H. Ya, ahora sí. Acá está. Esto es lo que me ha salido de relación con lo que yo quiero estudiar. Este está bien, ¿no? Tu método. Vaughan. ¿Está bien? Julio, ¿estás viendo que está bien Sí, Miss, escrito? sí. Ya, por favor, no se van a dormir. Tienen que estar prestos a contestarme. Rápido. Ok. Mira, hemos encontrado este. Hacia el fortalecimiento de la filantropía institucional en América Latina. ¿Qué tienes que hacer? Leer. De acceso abierto, ¿eh? O sea que puedes descargártelo. El derecho va al cine, A intersecciones veces entre la visión artística y la visión jurídica. El a veces desarrollo de la por el economía título no peruana y la les, moderna, precios. ¿Por el título qué? por el título a veces estuve tratando de buscar que tenga una relación con la educación o con idioma. Y por el título algunos no Pero me no has convencían. leído, no has leído el documento, no has leído el documento, solo has visto el título. Ah, ¿No es bueno, cierto, sí, Julio? en algunos casos. No te has En dado el algunos trabajo casos sí. de entrar y revisar. Entonces tienen que entrar y revisar, chicos, de qué habla, qué está hablando, se relaciona o no se relaciona con lo que yo tengo que decir. Ahora, este método, porque aprendizaje debes encontrar cantidad de literatura. Ahora, este método, si tú lo has revisado, el método debe tener algunas dimensiones. Entonces, por las dimensiones también busco las tesis. No solo por eso. A ver, vamos a ver este. A ver, chicos, estoy haciendo como una práctica con las dificultades que están teniendo, ¿sí? Y por las preguntas que están haciendo. A ver, estamos hablando de este trabajito. A ver, vamos cómo va este trabajo. Este es un repositorio, ¿ah? De la universidad. Mira, este es un repositorio. Sí, pero ya ¿Sí tiene lo has muchos años de revisado? antigüedad. Ok. Se lo vi, tiene muchos años de antigüedad. Es Es del del 2013. 2013. Ujú. Ujú. Ok. ¿De qué habla? Análisis escrito, el método Vaughan en otros ámbitos. ¿Pero qué es el método Vaughan? ¿Qué hace? ¿De qué habla? ¿Cuáles son sus... ¿Dónde está la operacionalización de sus variables aquí? Para saber qué he estudiado. Esto es más o menos tu título.
Solo que aquí habla del análisis. Julio, ¿tú qué debes saber este método? Porque no encuentro aquí su operacionalización de variables para saber qué dimensiones se está trabajando en el método. Porque acá está los objetivos, la justificación, la metodología, el método, pero no hay su construcción de dimensiones. Este es otro tipo del 2012, es un tipo de investigación diferente. Si se han dado cuenta, tiene la estructura diferente. Aquí está, ¿no? Busca educación para todos. Dice, la UNESCO elabora un informe llamado Educación para Todos en el que regula el desarrollo educativo de los países. Entonces, ahí deben hablar también del método Bauman. En educación para todos. Tenemos que leer, chicos, porque no solo del título que vemos vamos a poder encontrar lo que queremos. Aquí está haciendo la descripción de los métodos positivos, métodos negativos, o sea, aspectos positivos y negativos del uso del método Vaughan en el que participó ella. Tú que has revisado la variable, ¿qué dimensiones tiene la variable, Julio? ¿Desde qué dimensiones vas a estudiar esta variable? ¿Cómo se aplica este método? ¿Julio? Álamo se desconectó, Julio. No, estoy. Julio. Sí, disculpe. Julio, ¿cuáles son las dimensiones? ¿De qué trata el método Bauman? ¿De qué es? ¿Cómo se lo va a estudiar? Profesores, bueno, tenía anteriormente tratar sobre si era importante la gramática, en enseñar un idioma extranjero, de un idioma nuevo, en este caso el inglés. Y estuve buscando métodos y el método Vaughan fue uno de ellos que sí me llamó la atención porque trataba de un método que no sé, no necesariamente era, bueno, no era necesario el uso de la gramática para poder enseñar un idioma extranjero. Y eh, Ya. también Eso porque nosotros significa aprender a entonces, leer Julio, gramática. que estás... Ok, entonces habla de cómo puedo enseñar la gramática o no en un idioma extranjero, dices. Entonces, la enseñanza de la gramática del inglés también puedes buscar en otras tesis y te va a ayudar a descifrar cómo es que se enseña la gramática, para que tú digas que usando el método Bauer, sin enseñar la gramática, yo puedo aprender inglés. Puedo buscar, aquí está el creador Sí, del disculpe, método. sí, él es Richard Vaughan, lleva su nombre. Sí, también traté de Por buscar eso. tesis o artículos que trataran sobre gramática y he Ajá, encontrado una información que parece tipo libro, pero ya es ajá. muy, muy antiguo y también trata sobre las razones que le da el autor acerca de si sobre la importancia, si es importante o no la gramática y cómo influye ahora en la actualidad. Ya. Si en caso, mira, nadie ha trabajado este método en tantos años, porque es de 2012 hasta el 2020 ya son 8, ¿no? Sí, No Miss. importa,
toma estas tesis antiguas para que te sirvan de base y ya luego empezarás a buscar con el estado del arte, lo vas a hacer quizás un poco más acercado a la realidad. Quiere decir que este método no voy a encontrar artículos, significa que nadie se está ocupando de este método. O sea, lo han dejado olvidado desde el 2000, de cuando apareció hasta ahora. Así mismo. Para aquellos que no tienen la posibilidad de encontrar algunas tesis tan recientes, que no hablen del tema exacto o de alguna forma se relacionen con él, tomaremos 10 años de antigüedad. ¿Está bien? Contesté tu pregunta, Verónica. Si no encuentras de 5 años, tomaremos 10 años. Abarcaremos un quinquenio más. ¿Sí? ¿Está Muchas claro? gracias. ¿Alguna pregunta? Ah, ya. Ok, listo. Muy bien, avanzamos entonces. Chicos, los que tienen micrófono, por favor, si pueden hablar, sería muy bueno para saber que no estoy yo y la inmensidad de mi computador y mi pantalla hablándonos solas. Por favor, listo. Estábamos hablando de lo que es un estado del arte, ¿ya? Entonces, hablamos de que es una modalidad de la investigación documental. El antecedente siempre habla de tesis, por eso habla de internacional, nacional y local. Siempre te habla de trabajos de investigación, o sea, tesis. Pero cuando estoy hablando del estado del arte, ya no. El estado del arte ya va a trabajar artículos que hablen sobre tu proceso de investigación. ¿Qué es lo que quieres? Ver, revisar el estudio del conocimiento acumulado en un escrito, ¿ok? Es la primera actividad de carácter investigativo y formativo que hacemos en el área. Yo tengo que revisar qué están diciendo de mi tema. Entonces, vamos a ver que existe, les he dicho, aproximaciones de definición varias. Dice, no puede considerarse como un producto terminado, sino como una contribución que genera nuevas hipótesis de investigación y representa el comienzo de cualquier investigación. ¿Qué significa? Que el estado del arte no es algo que se culmina, sino es solo presentar lo que actualmente se está diciendo, porque lo que estás presentando es lo más reciente, es lo que se está trabajando, pero tú sabes que mientras tú estás escribiendo hoy, mañana ya otro autor está publicando un libro, está escribiendo un artículo sobre ese mismo tema que tú estás haciendo, pero mucho más avanzado. Entonces, la capacidad y la velocidad como se produce la información es bastante rápida. Por lo tanto, yo hago mi estado del arte, sí, en este momento, esto es lo que se estaba diciendo. Va a pasar medio año, profesora, ya están diciendo otra cosa. Entonces, el estado del arte no es un producto, no decimos que sea un producto terminado, no es un cuadro que estás haciendo, no, es una revisión de lo que se está diciendo ahora. Y se va a documentar de varias fuentes, hay que revisar varias bases de datos, hay que revisar varias revistas para encontrarlo. Aquí les van a dar otra definición de estado del arte. Un estado del arte representa la primera actividad de carácter investigativo y formativo, por medio del cual el investigador se pregunta desde el inicio de su trabajo qué se ha dicho y qué no, cómo se ha dicho y a quién se ha dicho, con el fin de tener una literatura pertinente para mi proceso de investigación. ¿Okay? Eso lo dice Vélez y Galeano. Te estoy poniendo algunas definiciones para que tú las puedas revisar. La Sociedad Americana de Psicología, de donde nace el APA, American Psychological Association, de lo que nosotros hablamos de la Asociación Americana de Psicología, del APA, también definen ellos lo que son estados del arte. ¿Sí? Te la he puesto también para que sepas qué es un estado del arte. ¿Sí? Pero todos hablan de ver, revisar, evaluar, comprender, redactar qué información que hay sobre mi trabajo de investigación
o sobre el tópico que yo estoy investigando. Eso me permite a mí concentrarme mejor. ¿Qué dijimos? Que el marco teórico va a ser como tu columna vertebral. Muy bien, tu investigación se va a poder apoyar en este cúmulo de conocimiento científico que tú estás revisando y que tú estás encontrando. Y te permite tener una visión más global. No sé si ustedes han revisado las tesis, las han leído. Entonces les ha permitido ver cuál es el enfoque, cómo lo están enfocando, cómo tú lo estás enfocando, si es diferente, no es diferente, si podrías avanzar más, si ellos han avanzado más que lo que tú pretendías. Entonces, siempre te ubica mucho mejor. A lo largo de todo tu trabajo de investigación, esta teoría te va a ubicar mucho mejor. Te va a permitir definir una variable, saber qué significa esa variable, en qué dimensiones se puede medir esa variable. Todo eso lo vas a encontrar en la literatura, en la revisión de la literatura. Ok, entonces acá vienen los objetivos de hacer un estado del arte. Obtener datos relevantes acerca de los enfoques teóricos y disciplinares que aporten a dicha indagación. Solo los aspectos va a ser los relevantes de mi trabajo de investigación. Describir el estado del desarrollo alcanzado en torno a un tema o a la disciplina. Cuando habla de describir, significa que yo voy a redactar. El estado del arte significa, voy a encontrar artículos y voy a redactar. No voy a escribir exactamente como está en el artículo. No, no, no. Voy a parafrasear, voy a describir lo que está. Recuperar y ampliar el conocimiento sobre el tema para así poder argumentar. Claro, si yo no sé lo que voy a investigar, ¿cómo voy a poder defender mi proceso de investigación? Ahorita a Julio le he preguntado y se ha demorado 15 minutos en responderme. Si yo te pregunto a ti, ¿qué significa esa variable? Tú tienes que saber la variable. Tengo que dominar el conocimiento en la mejor expresión de la palabra sobre mis variables. Porque eso me va a permitir argumentar. ¿Qué significa argumentar? Decir, hablar, sustentar, fundamentar, decir por qué yo quiero estudiar esa variable, por qué es importante, por qué la aplican, cómo la aplicaron, hasta dónde llegaron con esa aplicación. ¿Listo? Aplicar el conocimiento sobre lo estudiado con el fin de aportar argumentos que contribuyan a definir el alcance de mi investigación. ¿Qué significa esto de alcance de una investigación? Cuando yo hablo de alcance de una investigación, chicos, me permite tener conocimiento sobre lo que voy a hacer, es que cuando tú vas definiendo tu pregunta, vas definiendo tu título, vas definiendo ya qué tipo de investigación vas a hacer. ¿Qué tipo de investigación? Si va a ser descriptiva, explicativa, ¿sí? Entonces, también el estado del arte te va guiando hacia ver hasta qué punto de la investigación vas a llegar. Ah, profesora, yo solo voy a explorar. Ah, tu alcance será exploratorio. Ah, profesora, yo voy a describir. Entonces, tu investigación será descriptiva. Ah, profesora, yo quiero ver si se relacionan las variables. Entonces, vas ya definiendo también del estado del arte, de ver qué se hizo, cuál va a ser el alcance de tu proceso de investigación. Estas son las competencias investigativas que deberemos nosotros lograr, ¿cierto? Las competencias tienen dentro de sí capacidades que debemos lograr. La capacidad de escribir, de redactar, tiene que ser vital. La capacidad de analizar, de interpretar. Analizar, ¿qué significa? Desmenuzar. Hay que desmenuzar esas variables. Interpretar, no describir, sino interpretar qué te está diciendo esa información. Seas capaz de explicarla, seas capaz de argumentar, de plantear soluciones y alternativas y tener la posibilidad de leer. Entonces, esto es un círculo vicioso. Leo, escribo, analizo, interpreto, explico, argumento, planteo alternativas. Vuelvo a leer, escribir. Por eso es que es un círculo vicioso. ¿Ok? Esto ponte en la cabeza todos los días que tienes que lograr esas capacidades. Muy bien, los fundamentos para la construcción del estado del arte.
Según Hoyos, el 2000, hace esta aproximación y varios autores la manejan. La finalidad es perseguir una estructura sólida y coherente, basados en la diversidad, el respeto y la ética del investigador frente al manejo de los datos. ¿Cuáles son los fundamentos de una construcción del estado del arte? La finalidad. ¿Para qué lo haces? La fidelidad. Hay que colocar lo que encontraste. No hay que inventarse. La integración, porque voy a buscar de varios autores y voy a hacer una integración de, voy a hacer una reunión de conocimientos sobre mi materia. Y tengo que hacer lo más importante, comprender lo que estoy leyendo. Comprender lo que me está queriendo decir esos artículos para hacer mi estado del arte. Muy bien, los alcances y límites de un estado del arte. Ahora del estado del arte, ¿ok? Miren, chicos. Cuando yo reviso, y no sé si les ha pasado ahora, han revisado tesis, ¿no es cierto? ¿Qué han revisado? El abstract o el resumen, ¿no es cierto? El abstract o resumen. ¿Y qué se han dado cuenta? A veces en los resumen no está todo lo que nosotros necesitamos saber, ¿no es cierto? Se olvidaron de decir la metodología, o se olvidaron de poner la población, o se olvidaron de mencionar el enfoque. Han leído, ¿no es cierto?, las investigaciones, han leído las tesis. Y yo empiezo a leer supuestamente el resumen, y ahí debería estar todo lo que yo quisiera saber de este proceso de investigación. Mentira, no va a estar así. Tengo que ir revisando un poquito más. Y cuando yo reviso, puedo darme cuenta que esos procesos de investigación debieron, por ejemplo, yo revisando esta investigación, tú vas a pensar, yo hubiera hecho esto más, le hubiera agregado esto más al proceso de investigación. Estás encontrando vacíos en el proceso de investigación. Estás viendo que, estos aportes, estos artículos que estoy revisando, debieron proponer otra cosa o debieron proponer más alcance del que están proponiendo. Entonces, eso es lo que te permite a ti, cuando tú elaboras un estado del arte, te permite encontrar todo esto de preguntas en tu cabeza. ¿Qué vacíos existen en lo que yo estoy leyendo? ¿Qué logros han conseguido? O sea, ¿cuáles han sido sus aportes? ¿Desde qué dimensiones ha sido estudiado? Lo que le pregunté a su compañero ahorita, ¿qué dimensiones tiene el método? ¿Qué dimensiones tiene el profesor el método? Tú eres investigador, tú tienes que decirme qué dimensiones tiene. Las dimensiones son desde qué puntos lo puedo estudiar. El método lo voy a estudiar desde la parte didáctica, desde la parte pedagógica, o el método lo voy a estudiar desde su estructura, su forma, su implementación. Esas vienen a ser sus dimensiones, pero eso lo tienes que determinar tú. Y cuando yo reviso el estado del arte, vas a ver desde qué dimensiones ha sido estudiado el problema. Y vas a darte cuenta si las mismas dimensiones las estás tomando tú o estás tomando otras dimensiones diferentes. Luego, ¿qué aspectos faltan abordar? De repente tú piensas que deberían hacer algún avance más. ¿Qué tanto se ha investigado? Por ejemplo, con el ejemplo de Julio. Miren, desde el 2012 no he encontrado una tesis hasta el 2020. Entonces, si yo me pregunto qué tanto se ha investigado, ¿se investigó mucho o se investigó poco esto? ¿Se investigó? Del 2012 al 2020 no hubo mucho proceso de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se ha investigado? No tanto, ¿no? No mucho. ¿Quiénes han investigado? Ahí vas a encontrar a los autores que están hablando sobre tu tema. Estos que son expertos en el tema, estos que están hablando de la experticia que han ido logrando en el tema. Todo eso te permite el estado del arte. Aquí hay otra definición del estado del arte que habla de que es un tema específico y se ha realizado lo más reciente en investigaciones, describe las investigaciones más recientes y actuales
que sobre un tema en específico se han realizado. ¿Y dónde lo voy a entender? En el estado del arte. ¿Ok? Lo que vas a encontrar es conocimiento de punta, el último conocimiento. Y ese está en los artículos. La descripción es un texto académico. Ojo, tú vas a redactar un texto académico que expone sistemáticamente los avances de ese tema. Es más cualitativo que cuantitativo, porque es redacción, describir, argumentar, interpretar. ¿Sí? Y generalmente cuando yo hago un estado del arte, voy a revisar quién lo hizo, cuándo lo hizo, qué investigó y dónde investigó. ¿Sí? ¿Quién? El investigador. ¿Qué? El objetivo. ¿Cuándo? ¿En qué momento lo hizo? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Siempre vamos a encontrar eso. Los límites pueden presentarse cuando se está trabajando en la construcción de un estado del arte. Conlleva la necesidad de asignar una sola persona para efectos de unificar la redacción del escrito. Aquí viene mi proceso. Conlleva la necesidad de asignar a una sola persona para efectos de unificar la redacción del escrito. ¿Qué pasa cuando tú escribes con otro autor? No tenemos la misma redacción, no pensamos igual, no coordinamos igual las ideas. Y cuando estás escribiendo un artículo, si tú y la otra persona van a escribir, va a haber como un desenfoque en las escrituras y en las redacciones. Por eso es que cuando escribimos de a dos, de a par, vamos aportando todas las teorías, los resúmenes, todo, y uno se encarga de ir plasmándolo. Y el otro lo lee para ver si lo entiende. ¿Okay? Permite elaborar nuevas comprensiones sobre las explicaciones e interpretaciones que los teóricos e investigadores han construido. Eso es importante. Leemos y nos estamos enterando, vamos comprendiendo mucho mejor el proceso. Aquí viene nuestra pregunta. ¿Qué diferencia existe entre estado del arte y estado del conocimiento? Ustedes deben haber leído teoría en que dicen estado del arte o estado de la cuestión, ¿sí? Deben haber leído libros que los colocan como sinónimos, pero no son sinónimos, ¿ok? El estado de la cuestión es el proceso intermedio entre el estado del arte y el estado del conocimiento. Por lo tanto, será más profundo que un estado del arte y menos profundo que un estado de conocimiento. Es como el relleno del sándwich. Es aquí donde se inicia la fase hermenéutica. Ahorita vamos a ver cuáles son las fases del estado del arte. Y una es la hermenéutica. Y otra es la heurística. ¿Ok? Entonces, aquí empieza la hermenéutica, que significa interpretar, ¿no? Sabemos que la hermenéutica significa interpretar. El estado de la cuestión requiere de mayores niveles de análisis por parte del investigador quien elabora el documento. Esto implica que la información se compara, se clasifica, se organiza según criterios importantes del investigador y se analiza de manera categorial. Requiere de un distanciamiento epistemológico, ¿ok? Cuando yo hago el estado de la cuestión, es una profundidad que tengo que sumergirme, como cuando te vas a sumergir en la piscina, igual vas a sumergirte en toda la teoría encontrada y la vas a analizar, interpretar, desmenuzar, ¿ok? Y sin embargo, todavía está a niveles muy específicos, dice, y enfocados a un tema particular. ¿Qué significa? Cuando yo hago el estado del arte o el estado de la cuestión, solo estoy revisando aprendizaje, o solo estoy revisando el método Bowen, ¿sí? O solo estoy revisando motivación, o solo estoy revisando inglés, o solo estoy revisando idiomas. Es mucho más específico. El estado del conocimiento, chicos, cuando te dicen, y el estado del conocimiento, esto ya es más complejo. Esto es mucho más complejo.
Y no solo es el esfuerzo de uno, sino de varios investigadores. Y el estado del conocimiento no es trabajar un tema, es trabajar una disciplina del conocimiento. Es como trabajar matemáticas, es como trabajar física, es como trabajar sociología, filosofía. Ahí estás haciendo un estado del conocimiento porque se trabaja disciplinas, áreas o campos. Y cuando yo trabajo estado del arte o estado de la cuestión, trabajo temas. Solo temas. Esa va a ser la diferenciación entre estado del arte. El estado del arte es más pequeñito, es el inicio, es el arranque. El estado de la cuestión va a estar en el intermedio, significa avanzo un pasito más. Y cuando yo hago estado del conocimiento, ya estás hablando sobre la disciplina de la pedagogía. Si entendemos que la pedagogía es una disciplina y no una ciencia, bueno, ya estudiarías la disciplina de la didáctica, si la entendemos como disciplina, ¿ok? Entonces, está clara la diferenciación entre estado del arte, estado del conocimiento y estado de la cuestión. ¿Hay alguna pregunta, Álamo? Ya. Miren, chicos, cuando yo empiezo a hacer mi estado del arte, va a haber dos procesos inmersos en el estado del arte. O dos metodologías inmersas dentro del estado del arte. ¿Cuáles son? Mira, la heurística y la hermenéutica. Van a ser las dos metodologías o métodos que los llaman algunos autores. El método de la heurística y el método de la hermenéutica. Para hacer una diferenciación y ustedes lo puedan entender ya en el proceso de la construcción, he ido a revisar la palabra griega, de ahí viene heurística, que significa descubrir, encontrar, indagar en los documentos o fuentes históricas. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Qué significa? Lo que ha hecho ahorita el ejemplo su compañero Julio. Ha indagado, ha buscado, pero no ha encontrado, ¿no? Entonces, la heurística es ese procedimiento, es esa fase, esa metodología que vas a hacer de encontrar, indagar, descubrir documentos que te permitan a ti tener información de tu variable. Resolver una dificultad o solucionar una determinada cuestión. ¿Cuál es mi dificultad? Yo quiero saber qué dicen del método Bowen. Ya. Entonces voy a buscar información hasta encontrar información que me ayude para desarrollar mi proceso de investigación. El origen de la heurística viene del griego, ya dijimos, se usa en el ámbito de la optimización para describir una clase de algoritmo de resolución de problemas. Esta es la definición de cómo se originó. Y vuelvo a repetir que significa encontrar, descubrir o inventar. ¿Por qué inventar? Porque cuando dices eureka, lo encontré, viene de heurística. Encontraste la solución. Ya. Entonces, la hermenéutica, el otro proceso o metodología que algunos autores lo llaman para desarrollar el estado del arte. La hermenéutica ya es la capacidad de explicar, traducir o interpretar las relaciones existentes entre un hecho y un contexto. Ustedes deben saber, han revisado filosofía. Cuando hablamos de hermenéutica, ¿cuál es el ejemplo más idóneo para hablar de hermenéutica? La Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no te explica como un libro, te habla en parábola, te habla, pero no te dice esto es lo que quiero. Respetarás a tu madre y a tu padre. No pondrás, ¿sí?
Entonces, no te está diciendo, tienes que respetar a tu madre, no. Y cuando se lee la Biblia, son parábolas, ¿cierto? Son pasajes de la vida, de lo que la religión manifiesta. Pero tú ahí tienes que interpretar, ¿no? Interpretar. Eso es la hermenéutica. O sea, te dicen algo, pero tienes que interpretar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué te está queriendo decir eso? ¿Sí? Entonces, la heurística será buscar, encontrar lo que yo necesito. Y la hermenéutica será, una vez que ya lo encuentre, lo leo y lo interpreto. Como les decía, el origen de la hermenéutica viene en la teología, claro, en el estudio y la interpretación de los textos bíblicos, las Sagradas Escrituras. Si tú te das cuenta, cuando hablamos de hermenéutica, siempre vamos a este ejemplo, porque decía, ¿no? A ver, una parte de ahora que hemos pasado Semana Santa y Moisés, el profeta Moisés. Se abrieron las aguas, dice. Oh, yo te guiaré, le decían. Entonces, la parte de interpretación, de darle significado a las palabras que estoy leyendo, se hace a través de la hermenéutica. Se hace a través de la hermenéutica. Aquí está una expresión como en cuadro para que ustedes puedan leer y entender un poco la hermenéutica. Dijimos que la hermenéutica en su expresión más simple y su ejemplo más prominente es la interpretación de lo que dice la Biblia, porque la Biblia hay que interpretarla, ¿sí? Después, cuando yo quiero descubrir los significados de las cosas en la hermenéutica, me ayuda. Va a interpretar los textos escritos, las palabras gestos. Por ejemplo, hasta la simbología, chicos. Cuando tú tienes un símbolo, por ejemplo, de peligro, ¿no? No dice la palabra peligro, pero hay un símbolo, ¿cierto? ¿Qué haces tú con ese dibujito, ese dibujito que te han puesto ahí? Una cosa sería describirlo para decir está en colores, ¿no? Pero interpretarlo sería, este dibujo significa que hay peligro y que no debo pasar. Estás interpretando ese símbolo. Tienes que interpretar y no suponer. Yo no puedo suponer, tengo que interpretar lo que estoy leyendo. Yo supongo que esa pues una forma buena. No, acá no se supone nada. Acá todo se revisa y se interpreta. Y aquí está la heurística y la hermenéutica como metodologías ya del estado del arte. Para hacer esto de la construcción de un estado del arte, lo primero que tú tienes que hacer es una fase heurística y luego una fase hermenéutica. ¿Ok? Primero reviso, encuentro y luego interpreto. Aquí les he vuelto a poner la diapositiva para que entiendan qué es la heurística en un proceso investigativo. Y la hermenéutica también. Las dimensiones de la hermenéutica, la reflexión filosófica y la teoría práctica, que nos permite comprender e interpretar. ¿Ok? Estas son las dos fases que vas a hacer en el estado del arte. Y aquí está la heurística y acá está la hermenéutica. La heurística, preparación, exploración, descripción, formulación, recolección y selección. Una vez que seleccioné, interpreto
construyo mi teoría y luego lo llevo a la publicación. Ese es el proceso que debes hacer en el estado del arte. ¿Y dónde vas a hacer todas estas fases? En los artículos científicos. Ahora sí hay que buscar artículos científicos. Toda la información en artículos científicos, en congresos también hay propuestas, las reviso, las analizo y luego las interpreto, ¿ok? Las estrategias metodológicas, te las pongo aquí, pero es más o menos lo que ya les he explicado. La escritura de un artículo que contiene un estado del arte. Un artículo sobre un estado del arte, les he puesto un ejemplo, resume, organiza, compendia la construcción teórica de una investigación, enfocándose en el problema, los objetivos, la metodología y los resultados. ¿Qué significa esto? ¿Qué voy a extraer de un artículo? ¿Qué voy a encontrar en el artículo? El problema, los objetivos, la metodología, los resultados. Voy a encontrar eso en un artículo. ¿Ok? Muy bien, esto es hacer el estado del arte, chicos. El estado del arte. ¿Y dónde voy a ir a hacer el estado del arte ahora? Aclaro para todos. Voy a ir a revisar artículos científicos. ¿Ok? Y si vamos a artículos científicos, voy a revisar artículos científicos de 3 años de antigüedad. ¿Está claro? Y les voy a mostrar a ver lo que hicieron sus compañeros el año pasado. El semestre pasado como ejemplo de lo que construyeron estados del arte. No sé si los tengo aquí o no, pero les voy a mostrar algunos trabajos de metodologías que hicieron el año pasado para que tengan más o menos una idea de cómo hacerlo. Voy a buscarles para ponerles ejemplos. Pero cuando hablo del estado del arte, chicas, cuando hablo del estado del arte es ir y revisar un artículo. Vamos a revisar un artículo. Ya les mostré también un artículo la vez pasada. Entonces ahora vamos a encontrar un artículo. A ver, díganme un tema, chicos, cualquiera para buscar. Un tema, cualquiera. Entornos virtuales. ¿Cómo? ¿Entornos virtuales? Listo, entornos virtuales. Miren, chicos, ahora vamos a la fase heurística. Estoy haciendo la práctica con ustedes. Fase heurística. Entornos virtuales. ¿Ok? Entornos virtuales. ¿Qué estoy haciendo ahorita en esta fase? ¿Qué decía que era la heurística? ¿Se acuerdan? No la hermenéutica, la heurística. Era buscar, encontrar, hacer una revisión para buscar lo que yo deseo, lo que necesito para mi trabajo de investigación. Entonces, busco. Y acá encuentro libro. Mira, didáctica universitaria en entornos virtuales. Acá hay un texto que me va a servir para mi marco conceptual. ¿Ok? Aquí hay, es una revista. Por lo tanto, este debe ser un artículo. ¿Sí? Si es una revista, ¿qué contienen las revistas? Artículos. Entonces, es un artículo. Esta es un PDF. Habría que revisar cuál es la estructura de este PDF. ¿Sí? Dice que es una recopilación. Ah, entonces un documento, que es una recopilación documental. Acá hay otro PDF. Muy bien. Aquí, si yo voy al libro, me va a servir para hacer mi marco conceptual, o sea, mi definición de términos.
Y aquí es un artículo. Entonces, ya hice mi fase primera de la heurística. Ahora la hermenéutica. Muy bien, aquí está, esta es la revista. Mira la revista. Está en Scopus. ¿Ok? Y aquí, palabras clave. ¿De qué? De su... Acá hay un PDF. Entonces, estoy en mi fase de búsqueda. Muy bien, encontré el artículo. Ah, ya, perfecto, encontré el artículo. Ya encontré algo que me puede servir para mi trabajo del estado del arte. Aprender y enseñar en entornos virtuales. Actividad conjunta, ayuda pedagógica y construcción del conocimiento. Este es un artículo, no es una investigación, significa, no es una tesis, es un artículo. Y como artículo va a tener el resumen, las palabras clave, va a tener la introducción, va a tener a veces un poco de marco de estado del arte, o sea, un poco de estado del arte, y luego van a revisar cómo y qué es lo que están argumentando ellos para hacer y hablar sobre las estrategias. Miren, sigues revisando, vas revisando de qué tiene este artículo. ¿Qué dijimos? Todos los artículos no son iguales, son distintos, dependerá de la revista, dependerá del evento, dependerá de si es un congreso, dependerá. Entonces tengo que revisarme todo el artículo. ¿Cuántas páginas tiene este artículo? 16 páginas. Este artículo fue cerrado el 2005. El 2005, a mi entender, ya es bastante pasado, ¿no es cierto? Porque estoy en el 2020. Entonces, este no me va a servir, dado que tengo que revisar información actual, la que está en punta, en boga. Entonces, eso es estás haciendo tu fase heurística, lo que tú haces. Ah, bueno, entonces ahora yo voy a colocar el intervalo en que quiero. La profesora ha dicho 3 años. Estamos 2020, puedo tomar 2019, 18, 17. ¿Okay? Entonces, a ver, desde el 2017 hasta el 2020, tomaré eso. A ver, buscaremos. Buscaremos a ver si hay. Ok, ya encontramos etnografía virtual, entornos virtuales, la virtualidad, las competencias docentes en entornos virtuales. ¿Todos estos tienen algo que ver con mi tema? Sí. Pero ¿qué pasa? Tengo que leerlos todos. O sea, tengo que revisarlos todos, no por el título nomás. Ah, no, este no me parece que tenga algo que ver con el mío. Ah, lo desecho. No, no, eso no sirve. En investigación no. Tienes que revisar. Entonces, pero yo también debo saber cómo revisar. Etnografía virtual. Esto significa que esta es una investigación cualitativa. Si habla de etnografía, es como que se está introduciendo en una comunidad allá. Es una exploración de una opción metodológica para la investigación. ¿Okay? Entornos virtuales del aprendizaje y didáctica de la lengua. La virtualidad, una oportunidad para innovar, un modelo para el diseño de entornos virtuales. De todos, me interesa este. A ver, veamos qué dice este señor. Y es del 2018. Está en una revista electrónica. Y aquí hay los colaboradores. Esto es una revista, chicos. Miren. ¿Dónde publican? Te está diciendo dónde publican esta revista. La revista electrónica tiene en todos estos. Entonces, tú vas revisando, vas buscando y vas viendo a ver
qué dice y cómo puedo quizás encontrar lo que quiero. Revista electrónica, ahora. Esta es una revista que te permite publicar, te invita a publicar. Y aquí te da los temas de los artículos que tú puedes hacer. Entonces seguimos buscando a ver si podemos encontrar el artículo que nosotros queremos. Pero ¿qué te ha pasado? Te ha mandado a la revista. Sí, te ha regado a la revista. Tienes que investigar, ese es el problema. Estos son todos los volúmenes de la revista. Aquí es todo lo que es para escribir. O sea, está dándonos la revista. A ver, entraremos aquí. Estamos buscando a este señor. Y este señor es el que ha escrito ese artículo y tiene estos artículos más que tú puedes entrar. Diseño y moderación de entornos virtuales en el aprendizaje. Aquí está el autor, el año es 2011, el libro es una invitación. Ah, ya, este no me sirve. 2011, ya no. 2005, 2009 es todo lo que ha publicado, ¿sí? Lo más reciente es el 2008. Ya no nos sirve, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy revisando todo lo que puedo encontrar. Estoy en mi fase heurística. Las competencias docentes en entornos virtuales, un modelo de evaluación. Ok. Aquí está el texto, resumen en inglés, ubicación. El título, las palabras claves, ¿sí? Las referencias. Allá, a ver, revisemos si este me compete, está bueno, dice descargar. ¿Quiere decir que lo puedo descargar? Sí, lo puedo descargar. ¿Cuántas páginas tiene este caballero? 23. 23 páginas. Ok, es un artículo, las competencias docentes en entornos virtuales, un modelo para su evaluación. Ahí está el resumen. Ahí me tiene que decir qué es lo que está diciendo. Las palabras clave. ¿Qué te has dado cuenta? Que todo artículo mínimo tiene abstract y palabras claves en el inicio. Luego viene la disertación, porque me parece que es un artículo descriptivo. Ah, ya mira, vas revisando y ¿qué? Aparece el método. Y te dice, se realizó un estudio descriptivo en el que se utilizaron grupos de discusión y técnicas de análisis de contenido. ¿Ok? Ya te está diciendo cómo lo usa. Los participantes, ¿quiénes serán? La población. ¿Cómo lo hizo? Procedimiento, fase 1, fase 2, fase 3. Ah, y aquí están los resultados que llegó del diseño del modelo, la validación del contenido. Está poniendo la tabla de indicadores que ha trabajado. Aquí está, sigue explicando. Por eso tiene 23 páginas, porque está haciendo un modelo de evaluación. Y acá viene la discusión y conclusiones. Las notas que tiene y las referencias bibliográficas. Entonces, ya encontraste un artículo que más o menos se refiere a tu estudio. Entonces ahora, para la hermenéutica, ¿qué tengo que hacer? Leer. Empezar a leer. Leer lo que dice en primer lugar el abstract o resumen. De lo que yo lea acá, yo sabré de qué está tratándose este artículo. Y si tengo que ir revisando más para hacia abajo, ya sé más o menos qué estructura tiene. Entonces,
¿Qué vas a hacer tú ahora con esto? Vas a tu Word y ya estaba 1.2, ahora sigue antecedentes, ¿sí? Antecedentes era 1.1, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estado del arte. Estado del arte. Ok. Yo voy a empezar el estado del arte con un artículo. Lo voy a referenciar. Nombre, título, de acuerdo al APA. Y luego escribo el presente artículo. Expresa, tuvo como objetivo, manifiesta, como quieras empezar tu proceso de redacción. Y empiezas a contar todo lo que dice ese artículo en qué. En objetivo, que persiguió, en metodología, cómo lo hizo, en población, dónde lo hizo, con quién lo hizo, y las conclusiones a las que arribó. Mínimo debe haber eso en tu redacción. Mínimo debe haber eso en tu redacción del artículo. Ahora, hay que buscar cómo se referencia el artículo en el APA. Ya no será lo mismo que referenciar una tesis. Ahora voy a referenciar un artículo. Entonces voy a poner el artículo, voy a buscar, voy a leer, voy a comprender y luego voy a redactar. Si comprendí, puedo redactar. No lo copio al pie de la letra, chicos, porque eso es plagio. Ahora sí utiliza el parafraseo. Pero más que parafraseo, yo utilizaría un resumen personal. Significa una descripción mía de lo que he entendido del artículo. Por eso se llama hermenéutica, porque hay que interpretar lo que está diciendo el artículo. Y redactar, empezar a hacer una redacción descriptiva de lo que encontré en el artículo. Una descripción prácticamente, con una interpretación de lo que quiere decir. ¿Está claro? Esa es la tarea ahora, hacer el estado del arte. Ahora sí, pregunten, chicos, todos los que te quieran preguntar para que les quede claro. Que ahora ya vamos con la segunda fasecita, que es ver el estado del arte. Preguntas, chicos. Mis buenas tardes. ¿Sí? ¿Cuántos artículos vamos a utilizar? 5, mínimo. Cinco mínimo, chicos. Profesora, buenas tardes. ¿Y esos artículos tardes. tienen que estar clasificados igualmente en internacional, nacional o cómo? No, hijo. El artículo no. Es libre. O sea, aquí ya usas cualquier artículo de cualquier autor, solo hay que tener cuidado con el año. Que ya, sea de 3 años de antigüedad. Aquí ya no hay nacional, internacional, no. Aquí hay que buscar los artículos. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Disculpe, no sé si me puedo, o sea, le tengo una pregunta, no necesariamente relacionado con el tema de ahora, pero sí relacionado con el tema de investigación, inclusive tal vez me puedo adelantar al tema de instrumentos y eso, no sé si puedo hacerle la pregunta. A ver, si no lo que o sea, hacen mis otros alumnos, todo está bien. No, claro. Lo que me tiene un poco en duda es que he estado revisando full tesis, como dice usted, para hacer lo del trabajo, y algo que he visto que tienen en común todas las tesis, Ajá. es que se validan demasiado por lo que refiere a la encuesta, y lo toman demasiado en consideración la encuesta como si fuera la máxima técnica o el máximo método para usarlo, y aparte lo que me he dado cuenta es que usan poblaciones muy pequeñas, o sea, me refiero a un salón de clases de que son de 30, exagerando 40 personas. Ajá. Y algo que mencionó usted y que alguna vez me lo dijeron y siempre se me ha quedado es el hecho de que si haces una tesis, tiene que servir para algo. O sea,
y tiene que tener Tiene que aportar algo. Ajá, exacto. Y todas las tesis que he revisado, o sea, yo no siento que hayan aportado absolutamente nada. Y Tienes toda la aparte el hecho razón. y aparte siento que le dan demasiada validez a la encuesta, y ahorita justo estoy revisando también, y es más que obvio que no es la única técnica. Y yo no sé si estaría de más, también lo digo a futuro, para cuando nosotros nos presentemos nuestra tesis, utilizar otro tipo de técnica, porque como le digo, le dan tanta validez al cuestionario que para mí ya no tiene mucho sentido. Inclusive ahorita tipo me entró una crisis existencial con eso, porque no entiendo por qué tanto valor le dan a eso. Ya. Esa es una pregunta que te la voy a contestar. Eh, como soy siempre bien franca y directa, es que la investigación que hace no sirve para nada. En muchos casos. Es la verdad. Es por eso que en algunas veces yo he tenido que desaprobar algunos doctorandos y hasta maestrandas. ¿Por qué razón? Porque no aportan nada a sus procesos de investigación. ¿Y por qué? Es que hay que entender dos cosas que está sucediendo ahí. ¿Cuáles son estas dos cosas que suceden ahí? Uno es que yo quiero graduarme rápido, quiero titularme rápido. Entonces hago lo más sencillo, investigación cuantitativa. Porque la investigación cuantitativa, per se, de ser una investigación científica, no te permite tener mucho contacto con la persona, o sea, no necesitas tener contacto y puedes utilizar la famosa encuesta, que puede ser lineal, virtual, física, por correo. Y solo generas un cuestionario y ya tienes la data para trabajar tu resumen de investigación. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que tú has revisado las tesis que vas a ver y todos son encuestas. Sí, ¿por qué? Porque es lo más fácil que pueden hacer. Es lo más fácil. Y si te das cuenta, no hay mucha investigación experimental. Llegamos a la cuasi experimental o a la descriptiva y correlacional, pero explicativa, experimental, muy difícil que trabajen con grupo de control, grupo de investigación. Dos, eso de la población yo ya lo he visto y ya lo he censurado en varias cosas. O sea, yo no puedo hablar de población cuando hable de 15 elementos. No, una población de ciencias sociales de 500 para arriba, para hacer un trabajo válido. Entonces, ¿abusamos de la encuesta? Sí, abusamos de la encuesta porque es el instrumento que más fácil se genera, más fácil se lo hace. O sea, la técnica de la encuesta y el instrumento del cuestionario es el que más fácil lo podemos hacer. Es por eso que abusan de ese proceso. En ese sentido. Y yo no sé, a ver, no te hagas un conflicto existencial. Tú haz tu trabajo como debes hacerlo. Tu trabajo debe aportar algo. Debe aportar algo. Debe decirnos algo. Debe solucionarnos algo. O debe hacernos despertar y decirnos, por ejemplo, una investigación muy buena sería la revisión de todo el proceso de investigación que hacen en licenciatura o en maestría o en doctorado. Revisar a ver qué se está haciendo investigación, cuáles son las investigaciones que tienen un formato teórico bueno, qué están aportando, qué no están aportando. Sería un proceso de investigación bastante bueno, pero nadie se arriesga a hacerlo. ¿Por qué? Porque luego dicen, es que me van a jalar si los profesores les digo que las tesis que han hecho están mal. Entonces, todo eso es una problemática que existe en el proceso de investigación. Y hay otro problema. Los profesores que enseñamos investigación, todavía, a pesar de haber tenido varias discusiones, no nos terminamos de poner de acuerdo exactamente en cada parte. O sea, cada uno tiene su propia apreciación. Siendo culpables todos tenemos como esa misma apreciación. De que no nos ponemos de acuerdo para poder tener como una misma finalidad de investigación. ¿Te he respondido? ¿Hay alguna parte que no te haya respondido? Si me he olvidado, por favor. Sí, profesora, y tal vez, o sea, según por lo que estoy revisando, claro, sin desacreditar a la investigación cuantitativa,
O sea, he estado revisando, por ejemplo, tesis como nos han mandado a buscar tesis internacionales, tesis de la Universidad de los Andes de Colombia, las tesis de la Universidad de Chile, y en su gran Ajá. mayoría no usan gráficos, o sea, son netamente cualitativas, por así decirlo, y, o sea, yo creo que ahí siquiera hay un poco más de sentido. Mientras que las tesis de aquí de Perú, su mayoría son como ciento y tantas páginas, y por eso veo, pucha, digo, el mundo se trauma con hacer una tesis, pero de esas ciento y tantas páginas, más de 50 son gráfico, cuadro, gráfico, cuadro, gráfico, cuadro, entonces Ajá, no ajá. le hay sentido. Y marco teórico. Y Ajá. marco teórico. Sí, así es. No, es que mira, tampoco es así que hay que descalificar la investigación científica. Yo hago investigación científica y te doy un ejemplo, mira. Eh, nosotros, y ahí es donde entra la investigación interdisciplinaria, porque, por ejemplo, yo, si no sé inglés, un alumno que domina el inglés, me va a poder ayudar a aportar a revisar literatura más moderna y más actual, porque todos escriben en inglés. Un chico que sea de computación informática me puede enseñar si yo quisiera hacer una propuesta de un video, de una aplicación. Entonces, ya voy reuniendo algunos segmentos que me pueden ayudar a hacer una investigación cuantitativa que mida, pero con más sentido. Por ejemplo, yo voy a enseñar inglés utilizando el método, ok, dice, pero yo no voy a hacer un análisis del método, sino tendría que utilizar el método, y entonces tengo que experimentar. Entonces ahí tengo que tener un grupo de control y un grupo de experimentación. Y tengo que evaluarlos los dos. Y tengo que medir los dos. Y ahí tengo que medir competencias, tengo que medir capacidades. En ese sentido, sería una investigación que enriquece el proceso. Pero si tú me vas a decir que el método solo mejora y ha sido estudiado, así, no tiene sentido. Aplícalo y dime si sirve o no. Esa es una investigación cuantitativa valedera y que va a aportar. Entonces, depende del sentido y de la ética y del trabajo que quiera hacer el investigador. Ya, mis gracias. ¿De qué? Ok. Miren, acá les voy a mostrar algo. No sé si es de Teresa o de quién. Lo que hicieron el año pasado sus compañeros. Nosotros trabajamos aprendizaje adaptativo, porque si van a ver en el aula virtual, ya les he puesto los documentos de graduación, los documentos de las líneas de investigación, todos los documentos que he conseguido de la unidad de investigación. Y van a ver mi nombre en una línea que se llama aprendizaje adaptativo. Yo estoy trabajando esa línea en la Facultad de Educación. Ya estoy con 2 proyectos de UNCE Investiga sobre esta línea, sobre el aprendizaje basado en entornos virtuales, el aprendizaje basado en tecnología. Entonces, el año pasado hicimos sobre esa línea de investigación con mis alumnitas y alumnitos de lengua y literatura, que son, creo, los que nos acompañan hoy también. Y aquí está el título de aprendizaje adaptativo con tecnología. Este título ustedes no lo van a poner porque ya su título está adelante. Acá estamos ya desarrollando nuestro proyecto más o menos de investigación, entonces aquí sería 1.2 estado del arte, nada más. O sea, esta partecita no la van a poner. ¿Me están entendiendo, no? Esto no lo van a poner, porque como este ha sido un trabajo independiente. Sí, disculpe, sí. No sé si soy yo, pero no se ve la pantalla que está proyectando. No se ve la pantalla, hija. Gracias, Daisy. Daisy, como siempre, tan delicada para decirme, profesora, no está presentando nada. Justo lo que voy a decir. Sí, así. Daisy siempre es así. No, pero que no se vea. Suavemente para decirme, profesora, no estamos dando nada. Ok. Ya, ahora sí les comparto, chicos, para que vean. Listo, ahora sí, ya. Les explicaba de la línea de investigación que sí es aprendizaje adaptativo. Ok, ¿qué no tengo que hacer? Esto, chicos.
Esto no va. Esto hay que eliminarlo. Solo va a ir 1.2, estado del arte, porque 1.1 fue antecedentes. 1.2, estado del arte. Y aquí está la estructura, cómo se referencia un artículo. Este es un artículo escrito por 3 personas, el 2014, habla de las tendencias en el desarrollo de las TIC, su impacto en el campo de la enseñanza, es una revista cubana de ciencias informáticas, volumen 8, ¿sí? Volumen 8 y el primero. Y acá el seguimiento y evolución de las tecnologías es redacción, de descripción de lo que se ha encontrado en ese artículo. Y aquí hay otro artículo y otra vez la redacción. O sea, esta parte los chicos de lengua y literatura ya la deben dominar perfectamente, porque ya lo han hecho. Así que hay que describir. Esto es lo que hay que hacer, chicos, ahora. Esta es nuestra segunda tareita. Ahora, esto es lo que tenemos que avanzar. Les voy a poner este de ejemplo, que a mí me gusta que sea ejemplo de las mismas chicas o sus mismos compañeros, porque así ustedes pueden corregir o pueden desechar. Este es de Yesenia, por si acaso. Entonces, tenemos ahí varios ejercicios hechos. Yo les voy a presentar 2 o 3 para que ustedes lo puedan ver de ejemplo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, chicos, para hacer nuestro trabajito? ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿No? Sí. Tal vez. Ah, ya. Muchas gracias por responder. Ok, listo. Tenemos lo siguiente. Miren, ya hemos hecho planteamiento del problema. Estamos empezando a hacer marco teórico. De marco teórico ya hemos hecho marco referencial. De marco referencial hemos hecho antecedentes y estado del arte. Ahí acabamos con marco referencial. Vamos a pasar a marco conceptual y luego al marco teórico propiamente dicho. Y de ahí empezamos ya el marco operativo. Significa tipo de investigación, instrumento, técnica, población, muestra. ¿Cómo vamos a trabajar? Ya empezamos a hacer la parte más operativa. Estamos todavía en la parte más de redacción. Muy bien, chicos. ¿El examen cuándo lo quieren dar? ¿La última semana de mayo? ¿La primera de junio? ¿Hablaron sobre ese tema, Álamo? Álamo. No, todavía no hablamos del tema. ¿No han hablado? Chicos, miren, ya la próxima semana es fin de mayo, la siguiente es junio y la primera de junio es donde van a evaluar todos los profesores. Tengo que subir de 8 al 12 notas. Entonces, ustedes dirán, ya no va a ser la próxima semana, a no ser que me manden un mensaje a Álamo, si van a dar la última semana de mayo, para que no se les acumule con los otros cursos la primera de junio. Damos examen esta semana de mayo y ya están más libres para los otros cursos en junio. Eso es ponernos de acuerdo entre nosotros. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. Hay una tarea para el 25 de mayo, que es la revisión del artículo. Y va uno con lo otro, ¿eh? Mira, revisión de artículo y estás haciendo estado del arte. La tarea para el 1 de junio es el mapa. Ese sí va a ser un poquito más tedioso, por eso es hasta el 1 de junio. Pero la tareita para el miércoles 27 es el estado del arte, ¿ya? ¿Cuántos artículos vamos a revisar? 5. Nada más. Son poquitos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna queja que tengan, chicos?
Miss, buenas tardes. Es con respecto al APA. Los ejemplos que nos mostró, ¿es el ejemplo del APA que debemos de poner? Ajá, sí. Es que si tú revisas el APA, es la forma en que te dice que debes colocar los artículos, que son diferentes a las tesis. Los chicos ya utilizaron el APA para hacer esos estados del arte. Ellos ya han construido estado del arte. O sea, lo que te he mostrado es un estado del arte ya hecho. Los de lengua y literatura hicieron el año pasado eso. Teresa, ¿estás ahí? ¿O no está Teresa ahí? ¿Estás o no estás, Teresa? Sí, Miss, estoy. Ya, sí Buenas estás. tardes. Buenas tardes. Entonces, ustedes ya hicieron, ¿cierto? El año pasado, esto de los estados del arte. Sí, Miss. Ok, entonces, es la forma en que se hace un estado del arte. Ahora lo van a hacer mejor, yo supongo, todos, y habremos aprendido a hacer un estado del arte. ¿Alguien más, por favor? No, no tienen ninguna pregunta, ¿no? Bien, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos, y la próxima semana. Álamo, voy a estar a la espera de si tú tienes que ponerte de acuerdo con tus compañeros para saber cómo es La que fecha. hacemos el examen, ¿sí? Ya, veremos. Chicos, ya les puse yo creo que ya está en el aula virtual, los procesos de redacción científica. Les puse unas diapositivas de los procesos de redacción científica. Cómo se organiza un artículo, por ejemplo, qué se estudió, cómo se estudió, cuál fue el hallazgo. ¿Les he puesto o no? Quiero saber. Creo que sí, ya les expliqué el título, los autores, el lugar. ¿Se Creo que acuerdan? creo que no. ¿No? Ya. Se los vuelvo a colocar para que sepan qué debe tener un título, un artículo, pero me parece que ya se los puse. Pero se los vuelvo a colocar, no hay problema. Ya, a ver, ¿alguna duda más? Miss, en la presentación de la tarea solamente presentamos la parte de lo que nos De falta. estado del arte, sí. Ya cuando ahora vamos juntando todo, ya vas a tener hecho prácticamente el proyecto de investigación completo, cuando lo vayamos juntando. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O no? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Entonces, Profesora, yo ¿sí? tengo una duda. ¿Cuál será Con la duda? respecto a lo que es el estado del arte, usted nos mencionó que teníamos que añadir lo que era el objetivo, la metodología, la población y la conclusión. Después de añadir todo eso, ahí recién va a entrar a tallar lo que vendría a ser el parafraseo, o sea, lo que nosotros hemos entendido del artículo que hemos revisado. No, Estoy no, no, en no. el... El parafraseo, Ujú. disculpe, hija, el parafraseo es eso. O sea, es describir el objetivo, el planteamiento, la metodología, las conclusiones. Ahí es donde entra el parafraseo, ahí es donde entra la descripción. ¿Qué voy a describir, pues, profesor, en el estado del arte? Vas a describir el objetivo, la metodología, la población y las conclusiones a las que arribaron. Ya, profesor, ahora sí ya está claro. Eso es lo que voy a hacer. Porque es lo mínimo que yo voy a encontrar en un artículo. ¿Qué se estudió? ¿Cómo se estudió? ¿Qué resultados tuvo? Y la discusión, ¿qué significan? Eso es lo que vas a encontrar en un artículo. Entonces,
eso es lo que voy a expresar en forma descriptiva en una redacción, que es el estado del arte. ¿Ya? ¿No hay ninguna pregunta más? Entonces, chicos, que tengan muy buenas tardes, trabajen de la mejor manera y cualquier cosa que a través de su delegado me hacen llegar. Buenas tardes, chicos.